potente rugido puede escucharse a kilómetros de distancia y sirve como una forma de comunicación para mantener el orden dentro de su ecosistema. Como podemos ver aquí, hay varias cosas. ¿Para qué sirve? Para comunicar. El Señor hoy lo que quiere hacer contigo, hoy que estás conectado, que te conectes entre semana y que vas los domingos, es para comunicarte su voluntad, porque su voluntad es la única que vale. Nosotros como humanos nos equivocamos porque tenemos inteligencia, sí, así nos creó el Señor, pero la inteligencia se puede desviar hacia el bien o hacia el mal. Y cuando tú empiezas a hacer conciencia, la conciencia es cuando aprendes a dividir entre el bien y el mal y te decides qué camino tomar. Y para el Señor no importa si tomas el bien o el mal, ¿eh? Hay una escritura que dice, o frío o caliente, pero tibio, te vomito. Al Señor no le gustan los tibios. Al Señor le gusta, vas a seguirme, sígueme con todo. Y si no vas a seguirme, vuélvete el peor de todos. Pero ¿qué creen? Que cuando todos muramos, así dice la escritura, vamos a ir a un juicio. Y el Señor ahí tomará cartas. Dice, sirve para marcar y defender su territorio. El Señor es lo que hace con su pueblo, con sus escogidos, con sus elegidos, con su creación. Dice, es una forma de comunicación para mantener el orden dentro de su ecosistema. Dios es un Dios de orden. Claro que Él, al crear a nosotros, los humanos, como a imagen, que nos creó a imagen y semejanza de Él, nos dio lo que le llaman, no viene como tal en la Biblia, pero lo que le llaman, para que se entienda, el libre albedrío. Respeta lo que tú quieras hacer. Te respeta. Pero en las leyes espirituales, por eso, ahorita decían, les pregunté en una sola palabra, dime qué quiere decir un rugido de león, es una advertencia. Les voy a hacer otra pregunta. Hay una primera advertencia en la Biblia, en el Génesis, a ver si alguien me la puede contestar. ¿Cuál fue? Exactamente, ya contestó Vicente. Cuando les dijo, de todo fruto comerán, de todo árbol, menos del árbol de la vida, porque si comen de él, ciertamente conocerán el bien, pero también el Pero mal, también de que la vida. ciertamente van a morir, ciertamente morirán. Y usted dése cuenta en su vida personal. Aquí no estamos por santos, ni por buenos, ni por perfectos. Si a nosotros el Señor nos escogió, es porque hemos sido lo más vil del mundo. Y gracias a Dios por haber pasado por esa vileza, porque a nosotros así nos tocó. Nosotros tuvimos que pasar por esa vileza para que el Señor nos alcanzara. Hay otra escritura que dice, el Señor no vino por lo sano, sino por lo enfermo. El sano no tiene necesidad de médico, el enfermo sí. Nosotros tenemos una enfermedad que se llama espiritual. Toda esa enfermedad que no, bueno, se manifiesta por fuera, pero está dentro de ti. Todo eso que le llaman neurosis y tantas palabras que podemos ver y en lo que desemboca en lo que se llaman depresiones, pensamientos en contra de la vida, que es suicidio, este, ansiedades, eh, cuando no aceptas la realidad tal cual es y no puedes contigo, que buscas un vicio para fugarte y salirte de tu realidad. Pero aquí lo sencillo sería que aceptaras la realidad tal y cual es. Y si tú no te portaste mal, entonces ¿por qué tú sufres? Si alguien se portó mal contigo, déjalo. Fue el problema de él, pero tú no seas como él. Y te puedo citar muchas palabras, pero el tema es el rugido de león y vamos a empezar a leer para ver lo que el Señor trae para nosotros, porque
Al final de cuentas, la Biblia, siempre lo repito, es una historia de su pueblo, pero eso ya es pasado. Pero es para que nos quede claro como advertencia a nosotros en estos tiempos de el 2025, que no caigamos en lo mismo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si el Señor promete, cumple. Y si el Señor dice, se hace. Y no hay nadie quien revoque lo que ha hablado el Señor. Vamos a empezar a leer. Dice el rugido de león. Escucha bien esta palabra, la primerita. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová con nosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Vamos a hacer una pausa ahí. Si se dan cuenta, en la Biblia no sé cuántas veces venga, pero esa palabra oíd la vemos en todos los libros. Oíd palabra del Señor, oíd al Señor, oíd lo que dicen los profetas del Señor. Entonces, ¿para qué tenemos el oído? ¿Para qué crees que el Señor te creó con ese sentido del oído? ¿Para escuchar por un lado y que se nos salga por el otro? No, eso es un dicho que nosotros, como humanos y nuestra inteligencia, nos hace crear dichos de personas eh, con inteligencia, más sabios. Pero usted, de algún suceso que le pase, usted puede sacar su propio dicho. Y ese dicho es viejo. Los papás se lo decían a los hijos. Es que te digo una cosa, te entra por un oído y te sale por el otro. O sea, al final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que no escuchamos, que no tenemos toda la atención a lo que de verdad importa. ¿Por qué? Porque esto que estamos leyendo son palabras de vida eterna. Si usted no cree que cuando muera usted va a seguir, la carne se va a la tierra, porque así dice que cuando uno muere, polvo somos y regresaremos al polvo, a la tierra, pero tu alma y tu espíritu son las que van a regresar con el Señor. Y aquí está escrito y te lo promete, que cuando se acabe todo, cuando venga el fin del mundo, cuando venga el fin del mundo, te promete que a donde nos lleve no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá nada más que te cause dolor aquí, como aquí en el mundo. Ya no va a haber nada de eso. Ya no va a haber quien eh, transgreda la ley. Ya no va a haber quien se brinque los mandamientos y siga haciendo su voluntad, porque allá no es así. Allá el Señor, en un principio ese era el plan del Señor, que se viviera en amor, pero por una desobediencia que ya había sido advertida, vino todo esto, lo que estamos pasando hasta el día de hoy. ¿Y por qué hoy estamos leyendo las escrituras? Te lo repito nuevamente y grábatelo. Sus mismos discípulos decían, ¿a quién iremos, Señor? Le decían a Jesús, ¿a quién iremos, Señor, que nos dé palabras de vida eterna? Porque si usted nada más está escuchando la palabra nada más por escucharla, porque, pues, a ver qué hacen los cristianos, porque, pues, a ver qué sale. No, aquí usted tiene que tener la fe de que lo que está leyendo va a pasar, de que si usted tiene una enfermedad y pone su enfermedad en las manos del Señor, lo puede sanar, Porque pero que si no lo sana, que también le dé gracias a Dios, porque ¿qué cree? Que si no lo sana y es hora de llevar a entregar cuentas, dice que allá arriba ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, es un lugar de descanso. Imagínese usted cuando va a trabajar y que tenga usted un trabajo muy pesado
y que viene muy cansado del trabajo, ¿qué es lo que su pensamiento? Luego dice uno, híjole, ya quiero llegar a mi casa y descansar. Y luego sale de trabajar y todavía el trafical, y si vive por acá, por la México, Querétaro, Cuautitlán y todo eso, no, pues es un fastidio, hermano. Y lo único que quiere es llegar a su casa y descansar. Pues para mí así es la muerte. Cuando uno llega, se recuesta en su cama, cierra los ojos para relajarse tantito y que ya no está sintiendo ese cansancio de su trabajo, que ya no está en el tráfico y que se está relajando. Algo así es la muerte, hermano. Pero ahí sí ya no va a haber sufrimiento. Aquí la realidad es que usted va a abrir los ojos, va a despertar y otra vez va a seguir la misma realidad, problemas con su familia, al otro día problemas con en la calle, con los vecinos, en su trabajo. Entonces, estas palabras, por tercera vez te lo repito, son palabras de vida eterna y es una advertencia. Una advertencia. ¿Qué es una advertencia? Acción o efecto de avisar sobre un peligro o riesgo, ya sea de forma explícita o implícita. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor a través de los libros que leemos en la semana y el domingo? El Señor lo único que quiere es avisarte que no te metas en peligro, que tu vida no esté en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de que te vayas a ir a una depresión, a una ansiedad, que por iracundo te vaya a dar una enfermedad como la diabetes, porque yo conozco muchas personas que estaban más altas que yo, bien fornidas, y ahora ya las ves y están bien delgados. ¿Por qué? Porque les dio la diabetes. Pero esas personas que yo conocí es que eran muy iracundas, de todo se enojaban. Imagínate tu cuerpo lo que siente cuando tú te enojas. O sea, tú no le estás haciendo daño al otro. Tu cuerpo está resintiendo todo por dentro. Imagínate si pudiéramos ver, si nos pudieran poner, no sé, así como una radiografía de cuando nos enojamos, cómo se ve nuestro cuerpo por dentro. Yo creo que solamente ahí entenderíamos, no, ya no me enojo porque mis riñones, mi hígado, mi corazón, todo mi cuerpo por dentro se lo resiente. Entonces el Señor lo único que quiere hacer y lo único que ha hecho es desde la creación es advertirnos. Y todo eso que nos dicen no es para protegernos y para protegernos de nosotros mismos como seres vivos, porque nosotros no hemos sabido vivir. Nosotros vivimos a como vemos, a como hemos visto en nuestra familia, a como escuchamos quizás cuando íbamos a la iglesia tradicional, lo que decía el padrecito, cuando vas a la escuela, lo que escuchaste del maestro, lo que te dijeron tus amigos y todo eso lo fuiste recabando en tu mente y así actuaste. Aquí la pregunta es, entonces, ¿tú quién eres? ¿Te has preguntado eso? ¿Yo quién soy? ¿Para qué vine a este mundo? Yo sí tengo la respuesta, yo ya la he encontrado. Después de 20 años de conocer al Señor, ni modo que no la haya encontrado. Y lo único que quiere el Señor es esto, que lo reconozcas como tu Dios, como tu Padre y como tu Creador, porque eso es lo que dice este libro. Ah, pero es que en la escuela te enseñaron otra cosa. Bueno, si usted se considera que usted viene del simio, del chango, o sea, hasta yo creo que usted ha pensado como en la película del Kung Fu Panda, si la ha visto. El Kung Fu Panda, pues lógicamente es un panda y su papá es un pato. ¿Tú crees que el Kung Fu Panda no decía, ¿a poco sí será mi papá? Yo creo que diario que se acostaba en las noches el Kung Fu Panda decía, ¿a poco ese pato sí será mi papá? Pues claro que no, pero ahí él encontró algo que quiso hacer lo que él quiso. Su papá le decía que vendiera sus fideos y a él le encantaban las artes marciales. Y el punto fue que él, de tanto que le gustaban, lo hizo. Y se volvió ahora sí que el maestro de todos. Se quedó como el maestro de todos. Y cuando le dijeron, es que hay un secreto, es un pergamino que estaba en el techo,
Cuando lo bajaron el pergamino, si ustedes la vieron o si la quieren ver, lo abre y no hay nada, nada más se ve la cara de él. Usted es usted. Usted no es ni su papá, usted no es ni su mamá, no es ni sus familiares, no es ni su maestro, no es ni nadie de la gente a donde usted ha ido. Usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces, esa fue la pregunta que yo me hice, porque yo tenía una vida, no, hermanos, una vida totalmente maldecida. Nada me salía, o sea, antes de conocer al Señor. En algún momento, muchos ya la conocen, otros quizás la escuchen después. Pero desde que conozco al Señor y empiezo a leer las Escrituras, me doy cuenta, ahora entiendo por qué mi vida estaba así, porque iba en contra de la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor se cumple, te guste o no te guste. Entonces, es una advertencia. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Acompáñame para nosotros, este es el mensaje, acompáñame a Santiago, Santiago 1 del 19 al 22. Santiago capítulo 1 del 19 al 22. Todo esto es lo que el Señor te advierte, te avise, ¿sí? Santiago 1 del 19 al 22. Quizás ahorita al ver el título digas, no, pues esta palabra ya la he leído, ¿ok? Quizás la has leído 1000 veces, pero quizás no te la has aplicado ni una sola vez. Si hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Me ayudas, Vicente? Del 19 al 22. Claro. Pon mucha atención y si puedes subrayarla, subrayala, y si puedes diario leerla antes de que escuches la palabra o un domingo, aplícala, hermano, porque va a ser de bendición para tu vida. Amén. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, a la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Si usted lee la palabra, dígame, ¿está clara la palabra o no está clara? Porque yo creo que un niño hasta la entendería, porque los niños están limpiecitos, pero nosotros como adultos le queremos cambiar, le queremos poner otra cosa. Pero lo que sí debemos entender es que lo que el Señor promete lo cumple, sea para bien o para mal. No creas que si estás aquí por primera vez, no creas que el Señor es todo amor y que todo va a estar bien. No, del Señor proviene todo. Y hay una escritura que dice, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Entonces, por eso te digo, aquí hagan conciencia en eso. ¿De qué lado quieres estar? Para el Señor, no importa si eres frío o caliente, pero lo que no le gusta es que seas tibio. Si vas a seguirme, sígueme y con todo. Y sé que vas a tener errores y sé que va a pasar esto y el otro. Pero si también te vas a ir de aquel lado, ándale. Pero también el Señor sabe que dentro de tanta maldad ya no te encuentres y vas a regresar a sus pies. O sea, el Señor no hay falla con el Señor. Y a ti que te está dando la oportunidad, no la deseches. No deseches ese amor que te ha dejado, porque ni modo que no seas pecador, hermano. Y hasta el día de hoy. Y todos hemos pecado. Y diario pecamos, hasta con el pensamiento. Entonces, no perdamos ese amor, porque el Señor es el único que te ama de verdad. Y aunque tú no sepas amar, ¿qué crees que Él te pasa por alto eso? Ahora imagínate, si siguiera su voluntad, cuánta bendición vendría a tu vida. Porque yo creo que todos los que estamos conectados, los que vamos los domingos a la iglesia,
hemos recibido bendiciones, y sí hemos recibido bendiciones, ya sea de salud, sea de economía, pero hay una bendición que a veces la pasamos por alto y es la espiritual. Es lo primerito, ese alimento espiritual, el que estamos recibiendo en este momento y ponerlo por obra. Y eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, estamos escuchando la palabra, no nos quedemos en oír nada más, sino en hacerla. ¿Para qué? Porque aquí dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque tu cuerpo, cuando tú te mueras, se va a ir a la tierra otra vez, pero tu alma, y en el juicio, y lo dice la escritura, no te lo digo yo, ponte a leer Apocalipsis. Dice, y los que estén apuntados en el libro de la vida, vienen conmigo, y los que no, tengo un lugar reservado para ustedes. Y en todas en muchos libros del Antiguo Testamento dice que somos como la hierba, que se seca, y lo que se seca, ¿a dónde va? Lo queman. Y podríamos hacer alusión al lago de fuego, al infierno. ¿Por qué? Porque no entendiste. Y hay cosas, hay ejemplos del rico y Lázaro. O sea, todo está aquí. No es que yo te lo diga, porque ya lo he leído. Yo sé que a todos quizás también lo han leído, pero quizás no todos han sido hacedores de la palabra. Entonces el Señor nos invita, nunca es tarde para empezar algo, porque por lo regular tenemos el defecto de que todo lo dejamos hasta el último y ya cuando dicen, híjole, ahí viene el Señor, ya queremos arreglar la vida. No, pues ya no se pudo, hermano. Entonces, hagamos las cosas como conforme al Señor. Si te dice, oíd, ahora hablaba de ahí que en Amos que como pueblo los iba a castigar por sus maldades. Acompáñame a Proverbios. Proverbios 3 del 11 al 12. Tres. Sí. Proverbios capítulo 3 Proverbios 3 del 11, del 1 al 11. del 1 al 11. Fíjate lo que dice aquí, y si tú eres padre de familia, lo vas a entender, pero del 11 al 12 no más. Del 11 al 12 nada. Sí, versículos 11 y 12. Ok. Dice así, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Eso es hacer conciencia. Cuando pecaste y la regaste y te viene el castigo, que digas, me lo merezco. Y dice, ni te fatigues de su corrección, soporta el castigo, porque dice que el Señor no te da una prueba que tú no puedas soportar. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tú que eres padre, cuando le das un consejo o una advertencia a tu hijo de que no haga algo y lo hace, ¿viene un castigo? Claro. La Biblia te habla de la varita. ¿Cómo le dicen? ¿La varita qué es? La vara de la corrección. Que los antiguos, los papás y los mamás era lo que encontraban, la chancla voladora, el cinturón, el cable de la luz, lo que fuera. Y esa era una terapia que funcionaba. Ahora ya lo confunden y creen que el amor es que ya sea todo lo contrario, que a lo bueno le llamen, que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo, y que ahora ya cualquiera que hable sin sabiduría, ese es el que ya tiene la razón. No es así, con el Señor no es así. El Señor es un Señor de orden y lo que Él ha hablado es lo que va a hacer. Y a final de cuentas, siempre se los repito, la salvación va a ser individual.
Ahorita me imagino que varios se acordaron cuando se portaron mal en su niñez y órale, los castigaron. Ahora, ¿saben qué es lo moderno? Los castigan quitándole el celular y se ponen graves los niños. Sienten que los desarmas cuando no traen celular, la lap, la tablet, porque ya es lo de hoy. Entonces, hagamos conciencia, si la regamos, reconozcámoslo y soportemos. Y el Señor te da una segunda oportunidad. Primera de Pedro 2 del 17 al 25. Primera de Pedro. Sí. ¿Lo leo otra vez? A ver, 2 del 17 al 25. Sí, te dije. 2 del 17 al 25. Sí. Adelante. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta el 25, dijiste. Sí. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino acomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo a nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo vuestras almas. Ahí está. Dice en el 19, desde el 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportas, o sea, si pecamos y aguantamos el castigo, más haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, nosotros así somos. Pecamos o fallamos en algo en tu trabajo, con tu papá, donde sea, te castigan, lo aguantas, pero reincides, vuelves a hacerlo. Por eso dice aquí, dice, ¿qué gloria es esa? Si pecando, si pecando sois abofeteados y lo soportas, si pecando eres castigado y lo soportas y vuelves a reincidir. Ahora aquí dice, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué crees que todos esos profetas que llamó el Señor, esos profetas justos que murieron apedreados, que murieron en la cruz, que murieron de una o de otra forma? Hay muchos casos como el de José, que sus hermanos, él le contó el sueño a sus hermanos y sus hermanos lo quisieron matar y lo vendieron. Pero aquí hay algo bien importante, hermano, que tú no te has dado cuenta. O quizás sí te das cuenta y no le has dado importancia. Todo lo que pasa en tu vida que tú piensas que es malo, busca el lado bueno y vas a encontrar la bendición. Esa historia de José, si tú la escuchas, dices, tu mente luego va, pero ¿cómo es posible que sus hermanos de sangre lo quisieron matar y luego no lo mataron y terminaron vendiéndolo como esclavo? ¿Tú qué crees que sintió José? José estaba sufriendo.
José estaba sufriendo, José estaba padeciendo. ¿Qué crees que pasaba por la mente de José? Pero ¿cómo es posible que mis hermanos me quisieron matar? ¿Cómo es posible que mis hermanos me vendieron como esclavo? Pero él quizás todavía no tenía no tenía la respuesta, pero el Señor se la dio con el transcurrir de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Y era José el soñador. Dios tenía un don y ese don, para explotarlo, por eso tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, porque llegó con el gobernador de Egipto, lo hicieron gobernador y él le mostró unos sueños al gobernador que querían atentar contra él y el gobernador tomó a José como su mano derecha. ¿Y por qué lo tomó? Porque iba a haber escasez de comida y la familia de José iba a llegar ahí y él iba a alimentar a su familia. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me pasa el otro? Si no es por pecado lo que te está pasando, dale gracias a Dios, porque el Señor después te va a enaltecer. Pero si es por pecado, pues obvio, sopórtalo. Pero también hay una frase que le dijo Jesús a la mujer adúltera. Y a final de cuentas tomo este ejemplo de adúltera porque el pecado se divide en muchos. Ahorita tomé el de adúltera. Le dijo, vete y no peques más. Y a nosotros es lo que nos repite el Señor. Ya no lo vuelvas a hacer más. O sea, imagínate, esto lo hemos repetido muchas veces. Imagínate, ¿cuántos años llevas de cristiano? ¿30? ¿Cuántos domingos te has congregado en esos 30 años? ¿Cuántas sesiones de Zoom llevas aquí? Entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para que cuando venga el Señor te diga, nunca os conocí, hacedores de maldad, y que le digas, Señor, llevo 30 años de cristiano, yo presidía, yo predicaba, yo daba palabra para esto, yo ayudaba, yo esto, yo el otro, yo aquello. Sí, pero no tenías amor. Yo tocaba en la alabanza, no tenías amor. Yo esto, yo el otro en la iglesia, no tenías amor, nunca te conocí. Qué feo sería eso, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que entonces sería en vano. Tantos años yendo a la iglesia y que no fuéramos aprobados. Entonces, acompáñame a Hebreos 5, allá atrásito, Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 5. Lee la última y yo te leo la última. A ver, otra vez. Sí, Hebreos 5, capítulo 5, 5, versículos del 7 al 9. 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hasta ahí. Fíjate, ¿somos cristianos? Fíjate lo que dice el Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su clamor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si usted ha sufrido mucho y no ha aprendido la obediencia, o sea, si usted ha sufrido mucho por su pecado y no ha aprendido la obediencia, pues es hora de que haga conciencia y se vuelva obediente al Señor. Y si se va a volver obediente al Señor, la Escritura dice, sujétate a tus autoridades, a tus gobernantes, sujétate a tus patrones, sujétate a tus padres, honralos, ámalos, porque el Señor es todo o nada. Te lo repito, el Señor es todo o nada. Si eres incapaz de cumplirlo, entonces este nunca va a ser tu lugar.
porque yo creo, bueno, en mi forma de pensar, yo lo que quisiera es que cuando el Señor me pida cuentas, yo quisiera verlo frente a frente y decir, valió la pena, Señor, gracias, porque quizás pase de panzazo con 6, alcancé a pasar, Señor, quizás sea el último en pasar, pero gracias por perdonarme de una vida que no me merecía. No, no, no soy eh, no soy agradable a usted, pero yo sé que usted es misericordioso y que es amoroso, y que quizás, y que quizás cometí 1000 pecados, pero también hice 1001 cosas buenas, y por eso pasé. Por esa una cosa que rebasó mis pecados, por eso me permitió conocerle, por eso me permitió vivir lo que está escrito en esta palabra, ver esa nueva Jerusalén, ver que ya no va a haber, que el mundo pasará, pero que sus palabras seguirán por siempre, y poder verlo y decirle, gracias Señor por su amor, porque usted confía en su creación y en sus escogidos, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y poder ver que ya no necesitamos sol ni luna, ni mar, y que la luz del Señor nos va a alumbrar. ¿Cuál sol? ¿Para qué quieres el sol si el Señor es el que te alumbra con su luz? Porque Juan dice que Cristo es la luz de los hombres. ¿Y por qué la hemos apagado? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Por qué no obedeciste? Ya había la advertencia. De todo fruto comerán, menos del árbol que está en medio, del fruto del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Vamos a continuar leyendo en Amos. Amos 3, del 3 al 6. Amos capítulo 3, versículos del 3 al 6. Esta es la advertencia. Y fíjate todos los ejemplos que pone el Señor conforme a su creación como parábolas que se tienen que cumplir. Así como te repito, como el padre le advierte a su hijo que no haga algo si no le va a hacer algo, y el padre lo cumple. Fíjate, del 3 al 6 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Fíjate, aquí en tu comunión con el Señor, si tú no estás de acuerdo con la voluntad del Señor, entonces no hay un acuerdo. Y aquí, ¿quién crees que va a salir perdiendo? ¿El Señor o tú? Nosotros, porque el Señor ya habló y el Señor lo que dice lo cumple, sea para bien o para mal. El 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Está advirtiendo que el león cuando ruge es porque ya está la presa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El leoncillo no da su rugido nada más porque sí, sino porque ya tiene a su presa. Caerá el 5, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Otra advertencia, el cazador es el que caza al ave, por eso cae. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Los atalayas cuando tocaban la trompeta era porque venía el enemigo a atacarlos y había alboroto en el pueblo y se empezaban a preparar para la guerra porque los iban a atacar. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Jehová ya había advertido.
Jehová por eso ha mandado desde el principio de la creación a sus profetas a anunciar su palabra para protegernos, pero nosotros no hemos entendido. Acompáñame a Eclesiastés 4 del 9 al 12. Sí. Eclesiastés capítulo 4 versículos del 9 al 12. Fíjate, ahí dice, mejores son dos que uno, porque tiene, perdón, déjenme leerle déjenme buscar aquí ambos. Dice, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, tiene que haber un acuerdo entre dos para que se hagan. Ese acuerdo, tú lo puedes hacer con una persona, pero en este caso tú tienes que tener un acuerdo con Dios. Si lo aceptas como tu Dios, como tu Señor, como tu Padre, como tu Creador, tienes que llegar a un acuerdo con Él y darte cuenta que Él no pierde, el que pierde es uno. Porque Él advirtió, Él ya dijo y Él no se retracta. Fíjate, dice, esta también ya la he leído muchas veces y de hecho se mencionó, no me acuerdo, creo que el lunes. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos duermes juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará el uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, hay que tener acuerdos con alguien. Y en la iglesia, todos tenemos diferentes pensamientos, todos somos de diferente color, todos somos diferentes. Pero cuando vamos a la iglesia, yo creo que si todos vamos en un mismo sentir a buscar a nuestro Dios, a buscar la presencia del Espíritu Santo, a Jesucristo, todo está bien. Por eso es que se siente paz en la iglesia. Por eso es que te sientes en un lugar seguro. Por eso es que no hay alboroto, porque tú escuchas pura palabra de vida eterna. El problema es cuando sales a la calle y la calle es la misma, pero tú tienes que poner la diferencia porque tú ya fuiste a aprender algo, el mensaje, la advertencia, el aviso que el Señor te está dando para tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué lo aprendiste? Para que vayas y lo comuniques, lo transmitas. Pero claro, con ejemplo, porque si no hay ejemplo, pues olvídate, también es en vano. Acompáñame a uno, Primera de Corintios 1, del 10 al 11. Ajá. 10 y 11. Ujú. Primera de Corintios 1, 1 del 10 al 11. Primera de Corintios 1 del 10 al 11. Fíjense, mm, fíjense el título. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Cualquier organización, cualquier casa, cualquier trabajo, cualquier iglesia, cualquier lugar donde hay divisiones no prevalece, hermanos, no prevalece. Por eso no debe de haber divisiones, por eso hay, en Amos decía, hay que ponerse de acuerdo, porque si no, no funciona. Y vamos a leer por último en Amos.
la última parte del 7 y 8. Amos 3, 7 y 8. Dice Amos 3, del 7 al 8, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Fíjate, aquí el Señor es tan respetuoso que él antes de hacer algo, primero manda a un profeta a advertirle al pueblo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Él lo que va a hacer, se lo dice a los profetas para que los profetas vayan al pueblo y se lo digan al pueblo. Y hay un dicho que dice, sobre advertencia no hay engaño. Acompáñame a números 23. Números 23 del 19 al 20. Números 23 del 19 al 20. Sí, números 23 del 19 al 20. Fíjate. Amén. Grábate bien esto, hermano, porque esto es, como te lo repito, cuando Dios habla es o para bien o para mal. Así es que uno tiene la decisión. El domingo se habló de la decisión. Había un programa hace tiempo que salía, era una serie que decía Decisiones, no sé qué se llamaba, pero salió una cancioncita que decía, tú tomaste tus decisiones. Entonces, tú tomarás tus decisiones, hermano. Y al final, como donde yo conocí al Señor, decían, todos podrán decir lo que quieran, todos podrán rebelarse, unos podrán hacer la voluntad del Señor, otros no, otros dirán que no existe, pero al final, veremos la verdad. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Pero también, si no te dio bendición, entonces ¿qué te queda? Maldición. Y no se puede revocar. Acompáñame a Hebreos 6. Hebreos 6, del 17 al 18. Amén. Fíjate, esta palabra hace tiempo me tocó dar un tema y me topé con esta palabra. Y orando al Señor, el Señor en un sueño me, me dio algo que vine aquí. Me lo reveló y yo se los revelé en la iglesia. Fíjate lo que dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y a mí se me quedó esto que dice en el 18, para que por dos cosas inmutables. Y me resumbaba en la cabeza esa palabra y orando al Señor, le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué son esas dos cosas inmutables? Y en un sueño me las reveló. Y es algo bien sencillo. Lo que Dios promete, lo cumple. Esas son las dos cosas. Lo que Dios promete, lo cumple. Te repito, sea para bien o para mal. Acompáñame a Daniel. Vamos a acabar exactamente a las 8.
Daniel 9, Daniel capítulo 9, versículos del 9 al 19. Amén. Fíjate, los viernes han estado leyendo esto, no sé si ya llegaron al capítulo 9, pero si no han llegado, pues ya llegarán, ¿no? Dice, fíjate, Daniel era un profeta y Dios no hace nada sin avisarle a los profetas para que le avisen al pueblo. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló con nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjate, aquí la oración de Daniel dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye. A nosotros nos dice el Señor cuántas veces oíd palabra del Señor y no escuchamos. Ah, pero viene el problema y ahora sí ya queremos que le rogamos al Señor, escucha nuestros ruegos, escucha nuestras oraciones, cuando nos podríamos evitar eso, haciendo la voluntad del Señor, pero somos rebeldes, somos ingobernables. A nosotros nadie nos manda. Nosotros somos autosuficientes. ¿Cuál Dios? El que vale soy yo. Entonces, ¿sí se entiende o no se entiende la palabra del Señor? Y para terminar, acompáñame a Apocalipsis, para ponerte otro ejemplo de cómo el Señor avisa antes de hacer las cosas. Apocalipsis 1 del 1 al 3, y con esta acabamos. Otro ejemplo de lo último que leímos en Amos. El Señor siempre advierte, avisa, aconseja, te sugiere. ¿Por qué? Porque a toda acción hay una reacción. Si usted, y quizás alguna vez lo comprobó, si usted le pone una bofetada a alguien, ¿a qué le va a regresar la misma bofetada? Si usted se comporta mal con alguien, aquel siendo carne también se va a comportar igual.
Y el Señor aquí lo que nos enseña es que pues no paguemos mal con mal. Pues es lo que siempre nos ha enseñado, que amemos a nuestro prójimo. Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú no te amas, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo? Tú tienes que descubrir ese amor dentro de ti. Pero ¿sabes cuál es ese amor? Ese amor es el amor. El amor no es lo que tú piensas aquí en el mundo que es tener una pareja y que eso es amar. Y el amor, dice la escritura que Dios es amor. Cuando tú tengas una comunión verdadera con Dios, el Señor te va a llenar de amor y tú vas a poder amar a tu prójimo. El Señor era el amor y de todo lo que le hicieron, cuando estuvo en la cruz, que dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, porque la gente no lo conoció, porque la gente no lo sintió, porque la gente lo desechó. Y ya está la contraparte. Saulo de Tarso, él era el que perseguía a los profetas y los castigaba y hasta los mataba. Y Jesús lo alcanzó. Dice que lo tiró de un caballo, lo dejó ciego por 3 días, lo mandó con Pedro, recobró la vista y ahí entendió que sí existía Dios. Y uno dirá, te has preguntado, y bueno, ¿por qué escogió a Pablo si Pablo era el que los mataba? Porque Pablo era bien sujeto a sus autoridades, a sus superiores, pero estaba del lado equivocado. Y cuando Jesús lo alcanza, él no dudó. En el momento que abrió los ojos, empezó a predicar de Dios después de que los mataba. Y te voy a terminar este ejemplo, Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. Esto se lo reveló a Juan. Dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen, así como al principio decía oír, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? Que Jesús no tarda. Jesús no tarda porque el mundo ya está demasiado mal, hermanos. Nada más basta que usted vea las noticias, basta que usted vea los videos, cómo la gente ya reacciona mal. La gente ya reacciona a golpes, la gente ya reacciona con mucha violencia, la gente ya no sabe mediar, ya no sabe hablar, ya no tiene paciencia, tolerancia. Entonces, esa era la palabra que el Señor traía hoy. Y si a usted lo exhortan por haber hecho algo, no conteste como siempre contestamos. ¿Tú quién eres para juzgarme? No. Hace rato veía un video de a lo que me dedico del audio, y el cuate dio una recomendación, fíjate, pero fíjate en las palabras que dijo. Les voy a dar una recomendación en este audio que vine a calibrar, pero una recomendación no es una crítica. Si alguien te dice algo para tu bien, no lo tomes como que te está criticando. No lo tomes del lado malo, tómalo del lado bueno. Tómalo como un consejo que te puede ayudar. Porque mucha gente ya todos están a la defensiva. Ya nadie le puede decir nada a nadie porque ya todos explotan, ya están a la defensiva, reaccionan. Y no es así. No es así. El Señor no, o sea, yo no encuentro ni una palabra aquí en la Biblia que el Señor diga, no, sí, cuando te den una cachetada en la mejilla, tú suéltale trompón y patada. No te dice así. Al contrario, te dice, ponle otra mejilla para que aquel se avergüence. Porque, ¿qué crees? ¿Cierto o no? Cuando tú has actuado mal, en el momento que estás actuando mal,
pues todo tu ser, tu pensamiento y todo está en defenderte. Pero ¿qué crees? Que cuando ya pasaron 2, 3 horas y ya estás más tranquilo en tu casa, el espíritu te empieza a redarguir y empieza la culpa a bombardearte en tu mente. Y empiezas a reconocer, sí la regué, sí la regué. Nosotros estamos diseñados para amar, hermanos, no estamos diseñados para otra cosa. Que sí se desvió todo por el engaño de no haber obedecido desde el principio, de conocer el mal, porque ese árbol traía el conocimiento del bien y del mal. Y el Señor así lo descubrió y por eso dijo, no coman de ahí porque no lo van a soportar, van a morir. Pero sí sigo vivo, hermano, y sigo haciendo lo que quiero. Y si, ¿cómo siguen los rateros ahí, los delincuentes vivos? Ah, espérate, a todos les va a tocar su hora, a todos les va a tocar su hora. Y entre esos, también hay algunos que van a recapacitar y hasta quizás se vuelvan pastores. Y ponte a investigar, todos los que son pastores, muchos tuvieron una vida totalmente contraria, pero ahora han recapacitado y han encontrado el camino. Y nunca es tarde, hermanos, para hacerle caso a las advertencias, a la voz del Señor, al aviso que nos está dando el Señor, esa precaución que te pone, ese consejo. Comentarios, hermanos, adelante. Vicente. Hola, buenas noches. Fíjate, algo que me llama mucho la atención es lo que comentaste al principio. Tenemos dos oídos. ¿Por qué tenemos dos oídos? Porque debemos de escuchar el doble. Escuchar el doble y hablar cuando sea necesario únicamente. Pero me llama la atención justamente por eso, porque la obediencia es parte de eso. Para obedecer a alguien, primero tienes que escuchar la orden y después acatar. Y me hacía recordar en el ejército, ¿no? Que es lo primero que te dicen. Te dan la orden y después contestan, sí, señor. Y me llama mucho la atención porque a veces el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué es el temor de Dios? Porque sabiendo, si sabes las cosas que te van a llevar al lado que no es correcto o que te van a llevar a una consecuencia que no va a ser grata para tu vida, pues implementas esa sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas veces es como lo que siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, en lugar de escuchar a la voz de Dios, escuchamos las voces de las amigas. Por ejemplo, la escritura te manda que ames a tu esposo, pero muchas veces le haces más caso a tus amigas que se intrometen en tus asuntos y terminas cediendo o haciendo lo que ellas te encomiendan, ¿no? Cuando es todo lo contrario al Señor. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención justamente por eso, porque lo más importante y que nos cuesta mucho trabajo es aprender a oír. A aprender a oír, pero oír las cosas sabias, las cosas que vienen del Señor, porque muchas veces estamos escuchando a otras personas y ya cuando tenemos el agua hasta el cuello, es cuando queremos que el Señor nos rescate. Cuando bien lo decías, que tú tomas tus decisiones y tienes que sufrir las consecuencias de esas decisiones. Si tú decidiste algo, pues al final de cuentas, te- eh, toma responsabilidad de esas decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo haces por impulso, por tus emociones, por lo que estás sintiendo en el momento. No lo haces con la cabeza fría y terminas de alguna forma tomando decisiones que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, por eso es muy importante aprender a tener ese dominio propio a la hora de hablar. Hay una palabra que me gustaba mucho que decía, no prometas cuando estás alegre porque vas a prometer de más y no maldigas cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque lo que te hace es reconvenir de las cosas que no son gratas para el Señor. Entonces, por eso es algo muy, muy importante que primeramente, como tenemos dos oídos, estemos alerta de eso y al final abramos la boca, porque al final de cuentas el amor es una decisión. No es un sentimiento o no se basa en sentimientos, sino en decisiones. Muchas veces tú estás enojado
con tu pareja, pero decides no hacerle caso a tu enojo y actuar con amor. Entonces ahí es donde radica esa obediencia del Señor y es donde entra la sabiduría del Señor. Entonces es algo que me llamaba mucho la atención justamente este tema, porque no solo la advertencia, porque aparte de la advertencia, tú tienes que tener esa disposición para cumplir la advertencia que el Señor ya te ha dado, ¿no? Entonces ese era mi comentario, Ger. Sí, al final de cuentas, lo que el Señor nos ha tratado de decir en toda su palabra es, nos advierte de que tratemos de cumplir lo mejor que podamos su voluntad, porque si no, quizás no podemos alcanzar, verlo cara a cara, ¿no? Quizás no estemos inscritos en el libro de la vida. ¿Alguien más que quiera comentar, hermanos? Adelante. Isra. Sí, muchas gracias, hermano. Precisamente la palabra de Dios, ahorita lo que usted mencionaba acerca del tema del rugido de león. El rugido de león es muy de advertencia cuando se siente amenazado. Es un símbolo de advertencia y el Señor muchas veces nos habla. Él nos habla, dice en el libro de Hebreos, que si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Y cómo nos habla el Señor? Bueno, pues a veces nos trae situaciones complicadas y nos está hablando, nos está gritando y a veces nosotros no entendemos y a causa del no entender, no escuchar su voz cuando Él nos llama, vienen dificultades a nuestra vida. Definitivamente cuando el Señor te quiere llevar a un lugar, cuando quiere que tú seas parte de sus ovejas, el Señor te va a hablar primeramente con amor. Y esto es de amor, te empieza a hablar alguien que te predica la palabra, algún mensaje que ves en alguna barda, no sé, diferentes circunstancias que quizá no afecten tu ser. Pero cuando no entendemos, que lo tomamos como muy superficial y no hacemos caso, entonces viene la corrección del Señor, viene el trato de Dios y muchas veces es en nuestros cuerpos, muchas veces es una mala noticia, muchas veces son situaciones complicadas, de tal forma de que el Señor primeramente ya nos había hablado antes, pero como no hemos entendido a ese rugido, ahora el Señor nos habla más fuerte. ¿Y por qué hace esto? Pues porque nos ama tanto que no quiere que nos perdamos, sino que nos acordemos de Él. Cuando vas a un hospital, cuando vas a una situación complicada, ahí nos acordamos de Dios, ¿no? Y muchas veces decimos que a Dios lo agarramos como la Cruz Roja. Solamente cuando necesitamos de ese servicio, le hablamos y le marcamos. Con el Señor es igual. Cuando tenemos una situación difícil, vamos y le pedimos, pero anteriormente ya había rugido el león. Anteriormente ya nos había hablado. El rugido del león se oye a kilómetros de distancia. Entonces, ¿cuántas veces no lo escuchamos desde lejos, ese rugido, pero no hicimos caso? Y hicimos otras cosas y ahora que ya es más complicado el asunto, pues bueno, ahora sí volteamos, ¿no? Pero al final del día, lo importante es que no endurezcamos el corazón, que si hoy escuchamos su voz, no te pongas tú duro, porque muchas veces peleamos hasta con el mismo Señor. Le decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué si tienes el poder de quitarlo? Si tienes el poder de hacer esto y lo otro, ¿por qué no lo has hecho? Pero el Señor precisamente lo que quiere es que tú le busques y reconozcas que todo viene de su mano. Aquí les decía al pueblo hebreo, a ustedes me presenté, a ustedes los saqué de Egipto. Por esa razón, porque ustedes me conocían, porque sabían del poder que yo tengo y no se portaron bien, ahora vienen estas situaciones difíciles, hasta que no reconozcas. Entonces, qué importante es, mi hermano, que reconozcamos, que hagamos las paces con el Señor y decimos, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy. Discúlpame si no atendí a tu voz hace unos años, si no atendí tu voz cuando me hablaste con amor y que ahora en esta situación complicada, pues bueno, me estoy acercando nuevamente a ti, Señor, buscando ese milagro, buscando que tú me ayudes, buscando que me respondas. Nunca es tarde, hermano. Mientras tengamos aliento de vida, hay oportunidad de intentar tocar el corazón de Dios. ¿Y cómo vas a tocar el corazón de Dios? Buscándolo. Búscalo.
Búscalo, dice el Señor en los proverbios, búsquenlo como al oro o como a la plata. Si alguien te dice, ¿sabes qué? En ese lugar hay oro, a cual más empieza a buscar y a escarbar hasta encontrarlo. Así tenemos que ser con el Señor, buscarlo a través de su palabra y el Señor te va a hablar, te va a responder y va a desatar eso que tú tanto estás buscando. Pero lo que Él quiere es, ya rugí, ya rugí desde hace un tiempo. Ahora quiero que tú atiendas a esa voz. Eso es lo que quería comentar, hermano Gerardo. Así es, leímos una escritura que decía, por lo que el hijo padeció, aprendió disciplina, la disciplina. ¿Qué es la disciplina, hermanos? Ustedes a donde vayan, tiene que haber disciplina. Les voy a poner un ejemplo, en mi caso. Cuando yo entré a la secundaria, me puse a entrenar box y artes marciales. Pero la idea primero era porque, pues, mis padres venían de colonias rudas donde, pues, tenías que fajarte, se tenían que fajar ellos y, pues, te transmiten eso, que tienes que aprender a defenderte. Eh, y uno empieza a aprender eso porque en la familia, pues, hay quien lo practica y todo eso. Pero ¿sabes cuál es la disciplina? La disciplina es que cuando yo empecé a entrenar el box y las artes marciales, la disciplina es que no era para andar golpeando a la gente, sino para un caso ya muy extremo, extremo, poder defenderme. Hasta eso, defenderte, no agredir. Esa es la disciplina. Aquí, el Señor, la disciplina, ¿cuál sería? ¿Cuál es la ventaja de la disciplina? Que seas una mejor persona, que seas una persona amorosa, que seas una persona con esos dones y esos frutos espirituales, que toda la cabeza es amor, pero de ahí todas las ramitas es bondad, benignidad, templanza, amabilidad, todo eso. Y eso va a ser reconocido hasta por tu prójimo, por la gente, y eso le agrada al Señor. Porque si eres todo lo contrario, pues vas a ser recordado porque serás una mala persona. Entonces es la disciplina. Si estamos escuchando la palabra del Señor, la disciplina es que la escuches, hagas y descubras tantas cosas que el Señor te va a dar si le pides que te dé de tu Espíritu Santo. Y su Espíritu es el que dice que va a revelar todas las cosas. ¿Tú crees que yo en la escuela yo me sentaba hasta atrás, hermano? De 60 alumnos yo me iba hasta atrás porque yo no quería que la maestra me viera para participar, porque me daba pavor estar enfrente de la gente, me sentía que yo no podía, que yo no sabía, que me daba vergüenza, me daba pena. Y cuando conozco del Señor se me quita todo eso, se me quita el miedo, todo es para adelante. Y ahora ya está, estoy compartiendo de la palabra, porque eso es nada más lo que hago, hermano, compartirte de su palabra, leerte de su palabra. No hago otra cosa más que hacer eso, servirle al Señor. ¿Alguien más que quiera comentar, hermanos? Adelante, el micrófono está abierto. ¿Nadie? Entonces vamos a dar gracias, ¿les parece? Hermanito, buenas noches. Adelante, Dios los hermana. bendiga. Yo quisiera leerles esta palabra en Efesios 4:1. Dice, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Pues eso es lo que venimos hablando, el Señor. A eso nos ha mandado usted en su palabra, va a encontrar puro consejo del Señor, que es de amor. Y además
no desperdicie lo que ya el Señor le regaló, porque si usted no sabía, o usted quizás lo sepa y lo ha leído, pero no lo ha aplicado, es hora de aplicarlo. El Señor claramente en su palabra nos dice que Él no nos, nosotros estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué de poder? Porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza, que nos fortalece. De amor, porque Dios es amor y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él, pero ¿quién nos enseñó la ira entonces? ¿Quién nos enseñó lo contrario al amor? Y dominio propio. Ya que sabemos eso, pues vamos a luchar ahora contra nosotros mismos, contra nuestra mente, contra todo lo que traemos ya grabado desde niños, que lo tomamos como una realidad y quizás no sea una realidad. Quizás hemos vivido engañados desde niños. Entonces descubrámonos quiénes somos realmente y quiénes somos individualmente. Y vas a encontrar que tú estás hecho imagen y semejanza del Señor. Pero eso a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que te va a revelar las cosas. Y mientras tú te mantengas bajo y que el Espíritu lo dejes crecer, es donde vas a dar el ejemplo. Y la gente va a decir, ¿qué has hecho? ¿A dónde vas? Porque te veo bien tranquilo, tu vida se ve que ha cambiado, ya no eres el mismo de antes. Antes eras bien alcohólico, ahora ya no tomas. Pues ¿cómo le hiciste? Yo no puedo. Antes te conocía bien enojón y ahora ya hasta abrazas a tus hijos y los besas. Eso es lo que hace el Señor. Tú puedes estar en este momento odiando mucho a una persona y si el Señor te alcanza en este momento, te apuesto que a la hora ves a esa persona y ya no sientes ese resentimiento. Al contrario, tienes compasión y quisieras ir y abrazarla y hasta pedirle perdón por algo que tú no has hecho. Así es el Señor. Entonces no desperdicies. Ahora busca al Señor, busca de su espíritu y ya después estaremos viendo tu testimonio en la iglesia. Las cosas grandes que ha hecho el Señor en tu vida. Vamos a orar, hermanos, si ya no hay nadie. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, le damos toda la honra, la gloria y la alabanza y no nos vamos a cansar de hacerlo porque hoy sabemos que usted es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, Creador de los cielos, Creador de la tierra y de todo lo que en ella hay. Y su misma palabra lo dice, que usted se manifiesta en su creación y podemos ver, voltear a ver el pasto, que en estos momentos está crecido como 5 centímetros y lo podemos ver en la próxima semana en la iglesia y ya tiene el doble, el triple de crecimiento, porque eso es vida. La vida es crecimiento. La vida siempre suma, la vida siempre va para arriba. Aunque mis hermanos luego están podando el pasto, a las siguientes semanas el pasto vuelve a crecer porque tiene vida. Y nosotros que somos su máxima creación, los que estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿por qué nos hemos ido hasta abajo? ¿Por qué nos hemos deprimido tanto? ¿Por qué nos volvemos ansiosos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué renegamos tanto de la vida? Porque no hemos entendido la vida, porque no hemos entendido el mensaje, porque quizás no hemos entendido su palabra. Como carne no la vamos a entender. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, me voy, pero les dejo mi espíritu, y Él les revelará todas las cosas que ni a sabios ni a entendidos se las ha revelado, sino a nosotros que somos lo más vil del mundo, nos ha regalado ese tesoro. Por eso es que le damos gracias, porque su palabra se cumple. Y usted no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Usted lo que dice, lo que promete, lo cumple, sea para bien o sea para mal. Porque su escritura lo dice, usted hace la llaga y usted la sana.
Usted da bendición y usted quita bendición. Jesús decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de mí no existe nada. Si nos decimos cristianos, ajustémonos lo más que podamos, esforcémonos y seamos valientes para seguir las pisadas del Señor. Quizás no alcancemos la perfección, pero sabremos que sí, el Señor sabe que sí nos hemos esforzado por tratar de hacer lo mejor que podemos y así agradarle. En sus manos están mis hermanos, los que están conectados en este momento, y toda su iglesia del parque. Todos y cada uno de mis hermanos están en sus manos, Señor. Por algo nos ha llamado, por algo nos ha escogido. Y ayúdenos, porque ciertamente van semanas que su palabra va directa a que trae algo contra su iglesia. Cada uno sabe lo que hace y por eso es que es la advertencia. Ayúdenos y denles bendición a todos mis hermanos, esa bendición de las cosas que usted ya sabe desde antes que se las digamos, de salud, de economía, pero principalmente espiritual. Ayúdenos a menguar nuestra carne, nuestros pensamientos, y permita que su espíritu sea el que nos guíe, el que hable, el que nos muestre, para ser ejemplo, y que la gente pueda acercarse y que la iglesia pueda tener más gente que quiere conocer de usted, porque todos tienen sed y hambre de justicia, tienen sed de esa agua de vida que usted ha prometido, pero quizás los mismos miembros de la iglesia hemos sido tropezadero para que no se acerquen. Ayúdenos, perdónenos por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y rebeliones, y límpienos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, y ayúdenos. Ayúdenos porque solos no podemos. Le agradecemos porque sabemos que nos escucha, porque todo el que le busca, así dice su palabra, que usted lo escucha. Y si nosotros le pedimos que le pedimos que nos oiga en esta noche, ayúdenos a ser conscientes de que si le pedimos que nos escuche, ayúdenos a destapar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que nosotros también lo podamos escuchar y hacer conforme a su voluntad y no a la nuestra. Y estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.